Bien. ¿Estamos listos? Creo que el tema, hoy vamos a ver Génesis capítulo 18. Estamos retomando la serie de Génesis, el origen. No creo alcanzar a terminar el tema, creo que lo vamos a seccionar en dos partes. El título es Esperando en Fe. Sí. Vamos a ver Génesis a partir del versículo 1 del capítulo 18 hasta el versículo 15. Sí. Y vamos a leer, repito, no creo alcanzar a ver todo el texto, todo el pasaje, pero bueno, hasta donde lleguemos en hora y media, ¿verdad? ¿Sí desayunó? Para que no se me vaya a desguanzar aquí, ¿verdad? Bien, leemos y después oramos juntos, ¿sí? ¿Ya están ahí? ¿Me dicen por favor cuando ya hayan llegado? Bien. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. He aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de exponernos a tu palabra. Ayúdanos. Queremos conocerte aún más, Señor, y poder ser bendecidos, Señor, por tu consejo. Dame gracia, Señor, como siempre la pido. Dame la gracia para compartir el mensaje esta tarde, y también pido gracia por mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bien. Como leímos hace un momento, Dios se revela, y ya lo hemos visto desde el principio de Génesis, como un Señor, como un Dios cercano. ¿Sí? Es decir, Dios está interesado en la relación personal con los suyos, en este caso con Abraham. ¿Sí? Desde el principio, gracias mi hermanita, desde el principio Dios se relacionó de manera personal con su creación, ¿sí? En este caso con Adán, y conforme ha ido pasando el tiempo. Entonces, en este caso el Señor se acerca, en este encuentro renueva su promesa y también confronta incredulidad, ¿no? De nuevo, Dios sigue tratando con Abraham y con Sara, ¿sí?
Aún hay vestigios, ¿verdad? Digo, humanamente, lo que de nuevo estaba diciendo el Señor, que han de tener hijos, pues ahora pues, es imposible, humanamente hablando. Sí. Ya el texto nos da un poquito más de luz, ¿sí? Hay una revelación progresiva que es un poco más clara, pero también aún más imposible humanamente hablando. Sí. 99 años, de uno ya casi muerto, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Abraham. Seguramente el Señor Abraham le va a reclamar a Pablo cuando lo vea en el cielo, ¿no? De uno ya casi muerto, es que la promesa se cumplió, y en este caso ya Sara pues ni siquiera estaba menstruando, ¿no? Es decir, de nuevo, humanamente era imposible. Pero qué interesante, y lo seguiremos viendo, y la palabra, de hecho, de eso se trata la narrativa de la Biblia, y es precisamente la fidelidad de Dios, ¿no? De su poder que va por encima de la posibilidad humana, y de eso se trata, ¿verdad? Mostrando su fidelidad, la cual esta no depende de la fuerza del hombre, no depende de nuestra posibilidad, no depende de nosotros, sino de esa cualidad, ¿verdad?, del Señor, que es todopoderoso, y de su carácter, que es inmutable. Él no cambia, fue la misma promesa. Ahora, el texto empieza así: después le apareció Jehová a Abraham. Sí. El texto comienza con una afirmación muy importante: Jehová apareció. El verbo aquí, que más adelante vamos a desarrollar este punto, aquí en hebreo es raja, implica una manifestación perceptible, una manifestación real e histórica. Y cuando decimos que Dios tuvo una aparición histórica, no estamos hablando de una experiencia mística privada, ¿sí? Ni estamos hablando de una percepción subjetiva, ni tampoco de un símbolo literario. En este caso estamos hablando de un acto real de Dios dentro del tiempo, dentro del espacio y la historia humana. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo la narrativa bíblica. No es una visión interna, no es un sueño de Abraham, es una aparición objetiva. ¿Sí? Esto es importante y más adelante vamos a desarrollarlo. Entonces, Abraham, dice la escritura, que está sentado en la hora donde hace más calor, ¿sí? Y bueno, es importante porque este encuentro no está en medio de una búsqueda de Abraham para con Dios, de nuevo. Sí. No es como que Abraham estaba en un congreso, ¿verdad?, y en medio de la alabanza y estaba pidiendo más y más y más, y luego viene esta aparición de Dios, ¿no? Y con esto tampoco estoy diciendo que no pidamos al Señor y que no buscamos su presencia. Sin embargo, necesitamos entender que en ese sentido fue un acto soberano de Dios. Sí, algo que nace en el corazón del Señor. Una manifestación divina, una manifestación de parte del Señor que no fue provocada por el hombre, sino fue una cuestión soberana. Sí. La iniciativa es completamente de Dios, ¿sí? Ahora, textos anteriores, el capítulo 17 concluye de esta manera. ¿Recuerdan que el Señor le había dado órdenes a Abraham? Estaba, en ese sentido, tuvo que ver con una cuestión de identidad para con él y los suyos. Y Génesis 17 concluyó así: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Es decir, ¿cómo termina el capítulo 17? Abraham obedeciendo a Dios. ¿Sí? Ahora, Abraham ya había obedecido la última demanda del Señor. ¿Sí? No discutió, no postergó, no seleccionó su obediencia. No dijo: a estos sí voy a circuncidar, Señor, pero a estos no. Yo considero, Señor, que no. Obedeció por completo. Sí. Después de esto, no corre, no pregunta, no exige señales. Espera, diga conmigo, espera. Espera. Esta palabra, da escalofríos esta palabra a veces. Espera, esperar, esperar, esperar. ¿Sí? Esperar, familia,
no es una cuestión pasiva. Sí. No es pasividad, ni mucho menos es resignación. Eso no es lo que habla de la palabra esperar. Sí. Tiene que ver con una esperanza viva. En el caso de nosotros como creyente que sabemos y que tenemos la certeza de que nuestro Señor volverá, bueno, nuestra esperanza no es como que, bueno, pues tengo la esperanza de que un día el Señor vuelva. Tengo la esperanza de que un día cumpla el Señor con sus promesas. ¿Verdad que no es así? Esa esperanza tiene que ver con certeza. Sí. El esperar en Dios es entender que el Señor está actuando aun cuando nuestros ojos no lo ven. Sí. Esa es la esperanza viva, es la esperanza en fe. ¿Sí? En el caso de nosotros esperamos porque Cristo volverá. No nos quedaremos aquí, ¿verdad? Para siempre. Esto no es el punto final. Esta vida es solamente pasajera. Sí. De hecho, es muy efímera. Sí. Yo recuerdo todavía haber tenido 10 años, ¿no? Y ya tengo 20. 10 años pasaron como si nada, ¿no? Angelito ya casi me alcanza, tiene 13 años, va a cumplir 14. Sí. El tiempo ha pasado muy rápido. Sí. Y así de rápido pasará. Y como lo hemos mencionado, cuando nosotros los ponemos en perspectiva, ¿qué es esta vida? Siendo generosos, 90, 100 años con una eternidad. ¿Y cuántas veces no nos atoramos en esta vida? Y hacemos todo lo posible por quedarnos en esta vida y acomodarnos en esta vida, cuando siempre el mensaje del reino es, hey, mira acá. Mira acá. Sí. Ahora nosotros esperamos, ¿verdad? Porque nos espera un reino. Sí. Un reino el cual la obra del Hijo nos hizo partícipes. Por sus obras nosotros hemos sido partícipes de ese reino, aunque no lo hemos visto consumado, pero es una realidad. Hay una certeza en el corazón del creyente, de aquel que porta el Espíritu Santo. Ahora, desde esa perspectiva, bueno, la espera cobra sentido. Sí. No es una pérdida de tiempo, es un ejercicio de fe. Sí. No es un silencio de Dios. Es una preparación en el corazón. Por eso es importante, nuestro mayor consuelo es que todo pasará. Ese es nuestro mayor consuelo. Todo pasará. Su palabra permanece para siempre. Sí. Pero cualquier aflicción, dolor, enfermedad va a pasar. Así como todo lo demás. Todo pasará. Sí. Entonces, la esperanza, ¿sí?, en fe, no mira solo el presente, sino ese futuro glorioso que Dios ha asegurado en Cristo, por los méritos del Señor. Vivimos entre lo que ya nos fue dado y lo que aún será plenamente revelado. Por eso esperamos con paciencia, con fidelidad y con una esperanza firme, ¿sí?, viviendo como si eso ya lo tuviéramos en nuestras manos. No por tener una mente triunfalista o un falso positivismo, sino porque es una realidad, ¿sí?, en nuestra fe. La Escritura dice, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo escribe, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Esperar entonces, familia, es la postura natural de quien sabe que la historia no termina aquí. ¿Sí? Y que el Señor que prometió sus promesas las ha de cumplir. Eso es esperar en fe. ¿Sí? Tanto una fe madura entiende algo totalmente esencial para su caminar. Después de obedecer sin reservas, el creyente puede esperar con confianza las promesas de Dios. ¿Sí? Sin duda alguna. Si el Señor dice dale para la derecha y le das para la derecha, todo lo que el Señor dijo que contrarías dando a la derecha llegará.
¿Me expliqué? Si el Señor dice dale para la derecha y le das para la izquierda, bueno, aquellas promesas de la derecha no las vas a encontrar a la izquierda. Sencillo el ejemplo, ¿no? Pero así funciona. Si el Señor nos dice hacer algo y nos promete algo por consecuencia de nuestra obediencia, sin duda, si nosotros caminamos en fe y en obediencia a lo que Dios nos dice, recibiremos también esas promesas y esas recompensas. Sin duda, porque Dios es fiel. Porque Dios lo que promete, lo cumple. ¿Sí? No hay nada que pueda limitar a Dios en cuanto a eso. Ahora, la obediencia de Abraham en ese sentido, fue inmediata y total. Sí, es lo que nos deja ver el texto en cuanto a la circuncisión. Y es precisamente después de esa obediencia que Dios se le aparece. Entonces, aquí la clave no es buscar manifestaciones. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el punto? Obedecer. Obedecer al Señor. Obedecer su palabra. Sí. Aprender a esperar en el Dios que cumple lo que promete. Sí. Repito, Abraham no andaba buscando, ¿verdad?, apariciones, ni experiencias místicas, ni recibió instrucción y acató la instrucción. ¿Sí? Entonces, por otro lado, hermanos, debemos de entender que ciertamente la revelación, de nuevo, es una gracia soberana y no tiene que ver con una recompensa humana. Sí. No tiene que ver con eso. Entonces, Dios se le aparece a Abraham. De nuevo, el verbo aquí es rajá. Implica una manifestación perceptible, una manifestación real e histórica. No es una visión interna, no es un sueño, ¿sí? No es de nuevo, no es algo que a él se le ocurrió. O en el caso vemos, hay pasajes en la Biblia o hay experiencias en la Escritura de otros hombres que tuvieron visiones, de otros hombres que tuvieron sueños de parte del Señor. En este caso no fue así, es una aparición de parte del Señor, ¿sí? A esto se le llama teológicamente como una teofanía. Ya habíamos hablado acerca de esto en textos pasados, ¿sí? Abraham ve 3 hombres, pero se dirige a ellos de manera singular. ¿Sí lo vemos? Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, pero tenía 3 hombres delante de él. Bueno, el hebreo permite esa lectura. Abraham reconoce que uno de ellos, en ellos habla y actúa con autoridad. No los trata a los 3 iguales, sino como una unidad, ¿verdad?, con un centro de autoridad. En este caso reconoce el señorío de uno, ¿sí? Sin embargo, sirve a los 3. Entonces, esto nos muestra, y es importante, pero no todos los visitantes en cuanto a la Escritura tienen el mismo rol. Sí. Hay diferentes tipos de manifestaciones. Uno de ellos representa la presencia directa del Señor. Los otros 2 están allí como mensajeros acompañantes, y ahorita lo vamos a ver. Sí, de hecho, conforme vamos avanzando en la Escritura, podemos ver cómo se revela, ¿verdad?, la identidad de estos hombres. Pero la Escritura muchas veces no explica todo de inmediato, sino que permite que, de nuevo, poco a poco la verdad se vaya aclarando conforme va avanzando el relato. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis 18 dice que uno permanece hablando con Abraham y Dios se levantan y se dirigen a Sodoma. Lo vamos a ver más adelante. Allí en el capítulo 19 el texto es más explícito, dice: y vinieron 2 ángeles a Sodoma. Entonces nos deja ver que de los 3, uno era el Señor y otros 2 eran mensajeros, eran ángeles que llevaban un mensaje, llevaban una encomienda como tal. Entonces, en ese sentido, la narrativa pues ya no deja lugar a dudas, ¿verdad? Esto lo encontramos ahí en Génesis en el versículo 19:1, perdón. Entonces, 2 de los 3 personajes que se presentan con Abraham son ángeles. El tercero, que permanece con Abraham, es identificado como Jehová, ¿sí?, que es lo que nosotros vemos en el versículo 1 del capítulo 18. Ahora, no es que estos se hayan transformado en ángeles, ¿sí? Lo que el narrador ahora está revelando es precisamente su identidad, porque el enfoque, ¿verdad?, en este caso pues ya cambió. En este caso, del pacto con Abraham hacia un juicio sobre Sodoma. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, me quiero detener aquí porque veo importante. ¿Puede Dios aparecerse hoy en día como se le apareció a Abraham en Génesis 18?
A ver. ¿Quién dice que sí? Levanta las manos los que dicen que sí. Bien. A ver, levante la mano quien dice que no. Está buena, ¿eh? Déjeme, tomo una foto, a ver. ¿Quién dice que sí? Lo comento por qué. Porque mientras estaba estudiando y viendo lo del tema, desarrollando el tema, buscando diferentes enseñanzas y bueno, me topé por algunos pastores que afirmaron haber tenido encuentros personales igualitos que los de Abraham con Dios, donde Dios se les presentaba, sí, y utilizaron esta misma palabra como haciendo una teofanía, sí, y se les presentaba en cuerpo y les daba ciertas revelaciones. Respuesta de bote pronto, y lo vamos a desarrollar. ¿Puede el Señor aparecerse hoy como se apareció a Abraham en Génesis 18? ¿Sí? Y entiendo que aquí podemos entrar en una falacia de que Dios puede, no puede, pero lo vamos a desarrollar. Pero la respuesta teológica es no. No puede. No de la misma manera ni con el mismo propósito. No. Sí puede revelarse, ¿sí? Pero no mediante teofanías visibles, corporales, como en el Antiguo Testamento. Y me voy a ir, sí, voy a abordarlo con cuidado y tratando de ser ordenado en ese sentido, para poder disipar, repito, algunas dudas que pueden surgir respecto a este tema, ¿sí? Repito, hay ciertos sectores que aseguran apariciones, ¿sí?, presentes con ciertas revelaciones. Hay un montón de testimonios. Ves en YouTube un montón de testimonios, apariciones. Una por ahí dice que el Señor la llevó como Juan, ¿no?, a la isla de Pasmos y les dio un apocalipsis nuevo. Y cosas como esas suceden precisamente por una ignorancia teológica. Y la gente lo compra. Dice, sí, bueno, vamos a ver, por supuesto, la luz de las Escrituras y por qué no puede haber una manifestación así, ¿sí? Entonces, para empezar, ¿qué fue exactamente lo que está ocurriendo aquí en Génesis 18? Bueno, aquí en Génesis 18, de nuevo, no estamos ante una experiencia mística subjetiva, sino ante una teofanía. Muchos teólogos también dirían como una cristofanía preencarnada. ¿Qué es una cristofanía preencarnada? Bueno, la aparición en cuerpo y carne de manera anticipada de la segunda persona de la Trinidad, en este caso de Cristo, ¿sí? Ahora, hay elementos claves del evento: una manifestación visible y objetiva, es decir, hay un objeto, hay un propósito en particular, ¿sí? Otro punto es una forma humana. Otro punto es una iniciativa soberana de parte del Señor, ¿sí? Es decir, esto es importante, no fue algo que el hombre, en este caso Abraham, haya provocado. No es algo que se pueda provocar, ¿sí me explico? No es algo que puedas agitar como hombre. Es una intervención soberana de parte del Señor, con un propósito, con un mensaje, algo muy particular en la historia, ¿sí? Hay un propósito, ¿sí?, pactual en este caso, es decir, de pacto y de revelación también, ¿sí? Y ocurre antes de la encarnación de Cristo. Esto es importante, ¿sí? Estas apariciones no eran normativas, ¿sí? No eran dogmáticas, no estaban estableciendo una norma. No hay una enseñanza respecto a esto, ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco hay una enseñanza de parte de Cristo, y tampoco hay una enseñanza en las cartas pastorales. No lo vemos, no es una enseñanza apostólica, ¿sí? Dios se revela de forma progresiva, ciertamente preparando el camino hacia algo mayor. No eran apariciones normativas, repito, sino precisamente se estaban manifestando de manera paulativa, ¿sí? Esto se le llama redentivo históricas, este tipo de apariciones también, ¿sí? Ahora, Hebreos 1, en el versículo 1 y 2 dice algo que es muy importante.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Teológicamente esto implica algo fundamental: la revelación culminante, definitiva y suficiente de Dios es Jesucristo encarnado. Sí. Es Jesucristo encarnado. Antes Dios aparecía en formas temporales, ahora Dios se hizo carne, como dice Juan 1:14. Por tanto, la encarnación, en este caso, ¿verdad?, de Cristo, no era una teofanía más, es el clímax de la revelación. Después de Cristo no hay una necesidad teológica de apariciones visibles como en Génesis 18. ¿Por qué se habría de revelar Dios de una manera así? ¿Qué nuevo tendría que añadirse al Evangelio? ¿Qué mensaje tan relevante tiene que ser como para que Dios vuelva a encarnarse, ¿no?, tomar forma humana y presentarse a un hombre o a una mujer excluyente de toda la iglesia y del cuerpo de Cristo para darle un mensaje? ¿Sí lo vemos? Ahora, la venida de Cristo será evidente, pero según las Escrituras, el Señor viene una vez y para siempre. No va a estar yendo y viniendo. ¿Sí lo vemos? O sea, no es como que el Señor va a venir, ¿no?, con Adrián y luego se va a ir y luego va a venir acá con Paco y se va a ir y luego va a venir y ya después viene por todos. No. Lo esperamos una vez. Lo esperamos una vez. La iglesia espera el regreso de Cristo. Y viene por nosotros, ¿verdad?, para que se cumpla todas las promesas, esperanza. Y por otro lado viene a traer un juicio. Dice que viene con espada, juzgando a las naciones. Sí. ¿Vendrá? Entonces, en este tiempo, en esta era o en esta dispensación, como lo quieren manejar de la iglesia, Dios se manifiesta, uno, a través de su palabra. A través de la palabra de Dios. Es una revelación especial, cerrada y suficiente. No se le debe de añadir nada, ni quitar nada a la Escritura. Sí. Si no te es suficiente la palabra, sí, entramos a otro tema. Por su Espíritu Santo, que es una presencia interna, no corporal visible. Sí, el Espíritu mora en vosotros. No toma forma humana. No toma un cuerpo y lo posee para entonces traer una revelación más allá de lo que la Escritura dice. No. De hecho, la Escritura lo condena. Sí. Por su palabra escrita, por su Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, esto a través de los dones de Cristo a la iglesia, a través de los pastores y maestros, por los medios de gracia, la palabra leída, predicada, los sacramentos, la oración, la comunión con los santos, etcétera, etcétera. Sí. El apóstol Pablo dice a los corintios: aunque antes conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Es a través del Espíritu. Sí. La presencia ahora es espiritual, totalmente real, poderosa, pero no corporal visible. Hasta que no toque la llaga en su mano y pueda tocar su costado atravesado por la lanza, no voy a creer. ¿Quién dijo eso? ¿Y qué le dijo el Señor mientras estaba tocando su costado? Eres bienaventurado. Pero después habló de nosotros. Pero más bienaventurados aquellos que sin ver creen. Esto es por el poder del Espíritu Santo.
que mora en nosotros. Sí. ¿Quién de aquí ha tocado el costado de Cristo? ¿Quién de aquí ha tocado sus manos, sus brazos atravesados? ¿Quién ha visto la corona en su cabeza? ¿Quién le ha visto glorificado? ¿Y por qué cree? ¿Porque aún estaría dispuesto a dar la vida por eso? Porque lo ama, como lo ama. Porque le canta, porque le habla, porque llora, porque se quiebra, porque es contristado su espíritu, porque se llena de gozo por el poder de su Espíritu Santo. No estamos por vista. Esa es la iglesia. Qué bendición. Es sobrenatural. Está por encima de lo que nuestros ojos naturales ven. Por obra del Espíritu Santo. Sí. Ahora, pero Dios puede aparecerse si quiere. Él es Dios. Bueno, aquí entramos, ¿verdad? En esta omnipotencia versus su economía reveladora, ¿no? O redentiva. Sí. Y aquí se distinguen dos cosas y es importante. La capacidad de Dios. Dios puede hacer lo que quiera porque no está limitado a nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es Dios, ¿cierto? Pero por otro lado está su voluntad revelada. Dios ha decidido cómo revelarse al hombre. Dios lo estableció y así será. Dios no tiene problemas de identidad. No tiene problemas de bipolaridad. No es como que dice una cosa y luego otra. No. Teológicamente afirmamos, ¿verdad? Dios no está obligado a repetir teofanías. No está obligado a eso. No hay indicios de eso en la Escritura. Dios no prometió hacerlo tampoco. ¿Sí? Y Dios no necesita hacerlo. Por eso es que podemos afirmar, no. Dios no se va a revelar de la misma manera en cómo se reveló o se apareció en Génesis 18 o en el Antiguo Testamento. No. Dios no lo prometió. Dios no está obligado y tampoco necesita hacerlo. Sí. Todas las manifestaciones del Señor, las intervenciones milagrosas, todo aquello que el Señor ha hecho o que se involucra en tiempo y espacio de los hombres, todo tiene un propósito. Y no es para sobreexaltar el nombre de un hombre, ni para hacer show, ni mucho menos. No. Su propósito va mucho más allá. Es mucho más trascendental que eso, que entretener a un montón de personas que sus vidas son un desastre, pero les encanta ver y escuchar cosas. Dios desea transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. Que nuestras vidas sean como las de Cristo. Su carácter, en nuestro carácter, en nosotros. Ese es el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, afirmar que hoy Dios se aparece corporalmente como en Génesis no es fe. De hecho, es desconocer la suficiencia de Cristo y de la Escritura. Eso es ignorancia. Sí. Pero ¿qué hacemos con los modernos testimonios de apariciones? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, debemos de ser sobrios, familia. La Escritura nos advierte, el corazón humano es engañoso, más que todas las cosas, y sí, perverso. Sí. Tenemos que tener cuidado con eso. La Escritura también asegura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, las experiencias no tienen una autoridad doctrinal cuando éstas no son apegadas a lo que la Escritura dice. Sí. Ninguna experiencia, y esto es importante, añade revelación. Ninguna experiencia corrige la Escritura y ninguna experiencia tiene el peso de una teofanía bíblica. ¿Sí? Ninguna. Es decir, la iglesia no vive por apariciones, como mencionó hace un momento, sino vive por fe en lo dicho por Dios. ¿Sí? Bueno, pero es que el Espíritu me lo mostró. Yo tengo el Espíritu Santo y a mí el Espíritu Santo me puede hablar. Sí, pero el Espíritu Santo es el mismo que inspiró la Escritura.
Y como mencionaba hace un momento, el Espíritu Santo no piensa una cosa ahorita y después otra. Por tanto, todo lo que te ha de dirigir, todo lo que te ha de revelar o te ha de mostrar, tiene que ir conformado a lo que Él ya estableció en la palabra. Si te revela algo más distinto, bueno, ese no es el Espíritu de Dios. Pero yo lo vi, pero yo lo escuché, pero yo lo sentí, pero no era el Espíritu de Dios. Por ahí hubo un hombre que recibió unas tablas nuevas, ¿sí? Y le dijo, un ángel se le apareció, ¿verdad? Y enterró y les dijo dónde estaban enterradas esas tablas, y se hizo todo un movimiento. Y no era un ángel del Señor, era un ángel caído. Sí. El apóstol Pablo habla mucho acerca de eso. Aquellos que le añaden o quiten, o aquel que trae un mensaje, un evangelio distinto a este. Anatema, blasfemo, ¿sí? Entonces, Dios sí se reveló, lo vemos, ¿verdad? Aquí en la Escritura, lo estamos viendo visiblemente en el pasado. Esas apariciones fueron temporales, con un propósito redentor. Hay una revelación y esta revelación culmina en Cristo Jesús. Hoy Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y su palabra, y a través de su Espíritu, su Espíritu habita en nosotros, ¿verdad? Por tanto, no buscamos ni esperamos este tipo de apariciones ni teofanías, ¿verdad? Sino esperamos dirección de parte del Señor de manera puntual, ¿sí? No esperamos que Dios vuelva a aparecer como en este lugar, ¿verdad? En Mamre. Esperamos que Cristo vuelva en gloria, ¿sí? Y eso pues no es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Esperar en Él, ¿no? Es un privilegio mayor. Y muchas veces hay iglesias que se llenan porque hay constantes manifestaciones y porque la gente no quiere esperar. Porque es mucho más sencillo estar drenando dopamina constantemente que esperar en el Señor siendo obedientes. Y a veces se nos juzga, ¿verdad? No, es que ahí el Espíritu Santo no está, porque la gente no está. La manifestación del Espíritu Santo, y esto es importante, y con esto paso a lo siguiente, pero se ha de ver manifestado en nosotros a través de la transformación de nuestra vida. Si mi vida ha sido transformada, si mi vida ha cambiado, si el fruto del Espíritu es evidente en mí, bueno, tengo al Espíritu Santo. Pero manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Sí. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, familia. Y entiendo que a veces da comezón. Y a veces la carne busca emociones y sentimientos. Que el Señor nos ayude a aprender a esperar. Tenemos el caso de Abraham, ¿verdad? Dice el pasaje en el versículo 2: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Aquí vemos algunos puntos importantes. Abraham corre, se inclina, sirve, prepara, espera. Todo el lenguaje es activo. ¿Sí lo vemos? El texto está saturado de verbos de acción. Corrió, se postró, trajo, se apresuró, tomó, estuvo de pie. La fe de Abraham no es pasiva, no es contemplativa, es reverente, es diligente. Y esto nos habla precisamente de que nosotros debemos de saber esperar. ¿Sí? Y nuestro servicio, ¿verdad? Nuestra espera debe de ser así también. Cuando Abraham ve a los visitantes, no se limita a reconocerlos, no se limita a ofrecer palabras piadosas, se levanta, corre, sirve, prepara, espera. Cada domingo nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál es nuestro accionar? Sí. Corremos, servimos, preparamos, esperamos. ¿Sí lo vemos?
Ahora, aquí el autor bíblico, Moisés, a quien se le atribuye Génesis, no está exaltando la cortesía oriental. Sí. No está exaltando los buenos modos de Abraham, lo amable que era, ¿no? La hospitalidad que había. El énfasis del texto no está en la etiqueta social, sino en una verdad mucho más profunda. La fe verdadera siempre se manifiesta en obediencia visible y en un servicio correcto. Sí. En un servicio correcto. Abraham entiende algo que la Escritura lo ha de afirmar más adelante y constantemente también lo vamos a ver, pero servir al prójimo es una expresión real de servir a Dios mismo. Sí. Y este principio será afirmado con en este caso con Jesús a través de su ministerio. Sí. Él no solamente se limitó a obedecer al Señor, porque ese fue el punto, ¿verdad? Él vino a cumplir la ley, a ser obediente, pero mostró que cumpliendo la ley, siendo obediente al Señor, sí, lo hacía sirviendo a su prójimo, dando su vida por los demás, en amor a los demás. Y aquí me voy a detener un poquito más, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, porque tuve hambre y me diste de comer? Tuve sed y me diste de beber. César, ¿no? Hablaba un poquito de eso el viernes. Quienes no tuvieron oportunidad de venir, escuchen la enseñanza, estuvo muy buena. Fui forastero, dice, y me recogiste. Dice, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Sí. Entonces Jesús no presenta el servicio como un acto secundario de fe, ¿lo vemos? Sino como una evidencia de una fe auténtica. Es decir, el servicio correcto no busca el mérito, no busca el reconocimiento, no busca una experiencia mística, sino fluye naturalmente de un corazón que teme al Señor. Sí. Es decir, el que ama al Señor, que desea servir al Señor o que lo hace, lo hará con fidelidad, aun cuando pues no recibe nada, ¿verdad? Naturalmente hablando. Por eso la fe de Abraham es un modelo. De nuevo, no es pasiva, actúa. Algo importante aquí, no es irreverente, ¿no? Cuando se presenta delante del Señor, dice que se postra. Eso es adoración. No es apresurada, ni en qué sentido lo hablo, sino lleva un orden. Permíteme, Señor, déjame servirte. Siéntate, Señor. Y va a su esposa, ¿no? Y la pone a aplaudir, ¿verdad? La pone a hacer tortillas de harina, que le eche manteca a los frijolitos para que los empiece a... ¿Sí? Y él se va, dice, ¿verdad? Por una vaquita, por un becerrito, y le dice a su sirviente, prepáralo. Es decir, vemos cómo no fue... Permíteme, si lo permite, sí. Y hace un orden, va en orden, ¿no? Sirve en orden al Señor. No es interesado, da lo mejor que tiene. Así debe de ser nuestro servicio al Señor y a los suyos. Sí. El servicio correcto a Dios siempre incluye un cuidado a los suyos. No hay una adoración genuina que desprecie la necesidad del prójimo. Eso es importante. Sí. Ni una fe verdadera que se quede solo en palabras. Si soy indiferente a mi prójimo, si nuestro servicio, familia, se enfoca únicamente en el orden, en la estructura, en las formas, en que todo salga bien, pero pierde de vista a los hermanos, entonces ese servicio, por más eficiente que parezca, ha fracasado en su propósito espiritual. Sí. Ha fracasado en su propósito espiritual. El orden es necesario, la estructura es útil, las formas tienen su lugar, pero ninguna de ellas es el fin. Ninguna de ellas es el fin. Cuando decimos que servimos a la iglesia, debemos de recordar una verdad elemental. Yo recuerdo a Rocío que nos enseñaba acerca de esto. La iglesia no es el programa, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la logística, la iglesia son las personas.
son los hermanos. Esa es la iglesia. Y si en mi servicio pierdo de vista eso, no estoy sirviendo a la iglesia. ¿Sí lo vemos? No somos buenos administradores de los recursos de Dios. El apóstol Pedro hablaba de eso en la mañana. Cuando no estamos bendiciendo a otros con ello. Sí. Entonces, servir a la iglesia no es simplemente acomodar sillas, organizar agendas, dirigir actividades, cuidar la estética del culto. Que qué bueno es, ¿verdad? Que esté todo ordenado, que cuando usted llegue las sillas estén bien alineadas, que los hermanos enfrente pues hayan practicado y que estén ensayando y que se preocupen por lo técnico, ¿verdad? Que es muy bueno eso. Qué bueno que esté ordenada la iglesia, qué bueno, está bien. Y aquí me dirijo a los servidores, pero si perdemos de vista a la gente, no es un servicio que agrade a Dios. No es un servicio que agrade a Dios. Por eso, si estás ordenando la silla mientras la acomoda, ora por quien se va a sentar en esa silla. Sí. Si estás haciendo un sermón, ora por quien va a recibir el sermón. Si estás acomodando un pastelito, ora por quien se va a comer ese pastelito. Que cada cosa que nosotros hagamos, estemos pensando en quién va a recibir, en este caso a la gente. ¿Sí? Ese es el servicio correcto, el que Dios nos llama a hacer. ¿Sí? El servicio cristiano siempre estará dirigido a las personas, no al sistema. ¿Sí? Por eso el Nuevo Testamento constantemente insiste en los unos a los otros. Los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Sí? Entonces, Dios no nos llamó a servir cosas, Dios nos llamó a servir personas. ¿Sí? Entonces, servir a la iglesia es servir bien a los hermanos. Todo lo demás es un medio, ¿verdad? Nunca el fin. Así en Génesis 18, ¿no? Nos llama a imitar, no nos llama a imitar una cultura antigua, sino a abrazar una verdad. En este caso, la fe de Abraham, ¿verdad? Que se expresa sirviendo. Sí, y el servicio fiel honra directamente al Señor. Ahora, uno de los visitantes, dice la Escritura, pues habla ahí con autoridad del versículo 10 al versículo 13. El narrador ya nos dijo, en este caso el texto ya nos dijo ahí en el versículo 1, que Jehová se le apareció, el Señor se le apareció a Abraham. Pero ahora lo vemos velado de una forma humana. Ahora, el texto no explica el cómo. ¿Sí? Solo afirma el hecho y está bien con eso. ¿Sí? Hay cosas en la Biblia que nunca vamos a entender del todo y está bien. Quizás cuando estemos en la presencia del Señor vamos a entender esas cosas, ¿no? Si no, está bien. El Señor ha dejado claro lo que nosotros necesitamos entender para que podamos vivir conforme a su voluntad y que podamos honrarle a Él. ¿Sí? Ahora, Dios se acerca a Abraham y sigue diciéndole. Entonces Abraham fue deprisa, dice, a la tienda con Sara, le dijo qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y bueno, luego dice el versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sí. Hay esta de aquí a según el tiempo de la vida se refiere a un año. ¿Sí? Otras traducciones que lo traducen así, de aquí a un año, conforme al tiempo de la vida, ¿sí? Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahora, esta no es una promesa nueva, ¿verdad? Es una confirmación de la promesa. Dios repite lo que ya había dicho en Génesis 17, pero ahora lo hace en presencia de Sara. ¿Sí habían considerado eso? Que todos los encuentros, todas las experiencias que Abraham había tenido, había sido ausente de Sara, de su esposa. Bueno, ahora por primera vez su esposa está presente. Sí. Y esta promesa tiene términos un poco más concretos. Se revela todavía más esa promesa de parte del Señor. Hay un tiempo definido, ¿sí?
Hay una persona definida. ¿Se acuerdan? Por eso es que pues, antes no había, y era como que pues sí, el Señor va a ser generación de ti, pero pues no te ha dicho que yo voy a ser parte de eso. No, pues ahí está mi sierva. Y bueno, ya hablamos acerca de eso, ¿no? Hay una persona definida y hay un resultado definido. Sí. En este caso Dios ya habla de una manera mucho más directa. Entonces la promesa, y de nuevo, ¿no? La promesa aquí no descansa en la productividad de Abraham ni tampoco en la capacidad de Sara. Eso está más que claro. Sí, depende de la palabra eficaz de parte del Señor. Y aquí se reafirma esta verdad que lo seguiremos diciendo una y otra y otra y otra vez. Y es que la promesa precede el cumplimiento, pero nunca lo contradice. ¿Sí? Y esto es importante. Ahora, familia, ¿cuánto tiempo esperó Abraham antes de recibir una fecha concreta de la promesa? Miren, el llamado inicial y la promesa fue allá en Génesis 12. ¿Sí? Abraham recibe la promesa por primera vez cuando tenía 75 años. Dios le promete una descendencia, Dios le promete una nación y le promete bendición. Pero no hay detalles como cómo lo ha de hacer o cuándo lo ha de hacer, ni tampoco el medio, ni con quién. Solo hay una palabra, un llamado a caminar por fe. Ahora, nosotros decimos, pues Abraham, ¿cómo que con quién? Pues con tu esposa, ¿no? Pero ya hemos visto el proceso y pues ahí metieron las 4, ¿no? Los 2. Entonces, hay una primera reafirmación en cuanto a la descendencia, pero aún no había fecha y eso está en el capítulo 13 de Génesis. Después de separarse de Lot, Dios vuelve a hablar con Abraham. Ahora la promesa es mucho más específica. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ok, pero sigue sin fecha. La promesa crece en contenido, pero no es clara de manera temporal. Sí. Después viene otra confirmación del pacto en Génesis 15. Dios establece un pacto, Abraham cree y le es contado por justicia según la narrativa bíblica. Dios promete un hijo de sus entrañas, pero note algo importante, aún no se menciona a Sara por nombre. Sí. Ni se da una fecha. Ahora, en todo esto se introduce un elemento, ¿verdad? Ya tenemos a Ismael en medio, ¿sí? Esta promesa implica espera, sufrimiento, proceso. Luego viene este intento humano que de alguna manera hizo retrasar la promesa en Génesis 16. Ya Abraham tiene 86 años cuando nace Ismael, ¿sí? La promesa de Dios no se cancela por el error de Abraham. Ya lo vimos también como el Señor no desecha, ¿verdad? A pesar de nuestros errores, pero sí complica un poquito el camino. Sí. Y luego guarda el Señor silencio durante 13 años. 13 años. Sí. Génesis 16 y 17. Sí, de nuevo hay ese silencio. Abraham envejece, Ismael crece, el cuerpo se debilita, la esperanza humana se agota. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? Y aquí es donde nos identificamos, ¿verdad? Oraciones sin respuesta, aparentemente. Promesas recordadas pero no cumplidas. Un silencio que pesa. Sí. Y finalmente aquí, Génesis 18, Dios da una fecha. Pero Abraham tiene 99 años. ¿Cómo crees, Señor? O sea, todavía un año, tengo 99 y un año más, 100 años, Señor. ¿Me ayudas? Por primera vez aquí en el capítulo 18, Sara es nombrada explícitamente. ¿Qué crees, Abraham? Sí, va a ser con tu esposa. Y el asunto es que es estéril. Sí. La promesa es aclarada. Se establece un tiempo definido. Yo, humanamente hablando, creo que ese año fue el año más largo. De aquí a un año han pasado aproximadamente 24 años
desde que Dios le hizo la promesa a Abraham. Más o menos 24 años. Sí, 24 años esperando. Sí. 5 apariciones, encuentros, múltiples reafirmaciones. Pero antes de que Dios diera una fecha, Abraham tuvo que aprender a caminar sin detalles. Abraham tuvo que aprender a obedecer sin ver. Abraham tuvo que aprender a esperar sin controlar. Porque a veces eso es lo que más nos cuesta, no tener el control de las cosas. Podemos esperar, pero mientras yo tenga el control y sepa que... Pero esperar sin tener el control, sin saber qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder y cómo va a suceder, qué difícil. Pero todo eso estaba trabajando precisamente en el carácter de Abraham. Si tu carácter no está siendo trabajado, es porque no estás delante de la presencia de Dios. Es porque no estás en el taller del maestro. Métete al taller del maestro. Permite que te trate. Permite que te golpee. Y no estoy hablando de las consecuencias de nuestras burradas. Estoy hablando de ir al Señor y asumir nuestra responsabilidad. Y pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Y perdonar cuando tenemos que perdonar. De eso estoy hablando. De tomar el orgullo y agarrarlo y desecharlo y tirarlo y no seguirlo abrazando. El Señor trata con nosotros, familia. Pero muchas veces el Señor nos mete a su taller y salimos por otro lado, ¿no? Quedémonos ahí. Dejémonos tratar el tiempo que sea necesario. Dios permitió que el tiempo pasara para que quedara claro, uno, que la promesa no nacería de la fuerza humana. No depende de ti, no depende de mí. Depende de su poder, de su fidelidad. Y por otro lado, Abraham necesitaba crecer en fe. Él tenía que instruir a su hijo. Y lo principal que tendría que transmitir a su hijo es la confianza en Dios. Sí. Ahora, quizá alguno se siente cansado, desesperado, tentado en ayudarle a Dios como Abraham. Solo recuerda lo siguiente: Dios no llega tarde. Y no necesita tu ayuda. No le ayudes a Dios. Dile que está a tu lado, no le ayudes a Dios. Lo echamos a perder. Estorbamos. Quítate. Deja que el Señor trabaje. Deja que el Señor obre. Sí, el Señor llega cuando tiene que llegar. Sí. Y también llega cuando ya no hay duda de que solamente Él puede cumplirlo. Para salvarnos. Y miren, a veces somos tan testarudos, ¿no? Y tan necios, que a veces Dios tiene que llevarnos a ese extremo para poder reconocerlo. O sea, como aquel que dice: no, a mí el Señor nunca me escucha. Oro y nunca me escucha. Le pido y un día andaba estacionándose ahí en la Soriana Forjadores y le dice: bueno, Señor, mira, te pido y no me oyes, pero te voy a pedir un estacionamiento, Señor, porque es 24 a las 3 de la tarde y no he comprado los cuernitos de la cena. Un estacionamiento, no te pido mucho, Señor. Un estacionamiento para poder estacionarme, ir a comprar y que esté aquí a la puerta. Y en eso, pues, mientras estaba orando, una persona de enfrente de la puerta sale y quedó un cajón abierto delante de sus ojos.
Y voltea y dice: Señor, no, ya no te preocupes, ya encontré uno. Así de necios somos. No, ya no te necesito. ¿Ya ves? Muchas veces Dios nos lleva a tal situación en donde no va a caber dudas que solamente Dios puede hacer la obra. Abraham no tenía la oportunidad de decir: fue por mí, por mi fuerza y mi vigor. 99 años y tuve un hijo. Tremendo mi viejo, Sara. No era capacidad humana. Dios los llevó a tal punto en donde no había duda. Tenía que ser Dios. Porque muchas veces Dios actúa y nosotros no le damos la gloria a Dios. No le damos la gloria a Dios. Nos quedamos con cosas. La fe que espera madura. Y usted sabe que una semilla que madura da fruto. Sí. Entonces, esa promesa que tarda, pero cuando llega, glorifica al Señor, honra al Señor. Y de eso se trata. No que nosotros recibamos gloria, el Señor honra, ¿verdad? Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Esa tremenda Sara también, Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, porque eres paciente con nosotros, Señor. Humanamente es difícil muchas veces poder ver con claridad tus promesas, tus bondades, porque muchas veces, Señor, nuestra condición, nuestro contexto nos agobia, Señor. No permite que escuchemos ni que veamos con claridad desde la perspectiva espiritual. Padre, pero hay promesas eternas, las cuales esas, Señor, son sí y amén. Y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos esas promesas, Señor, las cuales preparaste de antemano y que podemos en algún momento, Señor, disfrutar y degustar. Por tus méritos, Jesús, es que nosotros podemos ser parte del reino de los cielos. Y mientras tanto, caminaremos en este mundo hostil, en este mundo lleno de aflicciones, donde nos toparemos con angustias, con dolores, con circunstancias adversas que tratará nuestro carácter, sacará a la luz nuestras debilidades, nuestra inmadurez. Pero, Señor, sin duda tú estarás con nosotros. Y podemos decirlo así porque tú lo prometiste. Escrito está que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de esas aflicciones, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad, tú estarás con nosotros. Como el apóstol Pablo recordaba a los corintios: no se olviden, recuerden que el Espíritu Santo mora en ustedes. Somos templo de tu Espíritu, Señor. Por tanto, podemos andar seguros, reconociendo que la dirección de tu Espíritu estará con nosotros, Señor. Y que podemos ver, y tú nos enseñarás, como dijo Jesús, nos enseñarán todas esas cosas, Padre, que tenemos que aprender para caminar conforme tu voluntad. Dios, ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a crecer en confianza y en fidelidad para contigo. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Yo quiero pedirte que ores por quien está a tu lado.
quien está atrás, al frente, y ores por él. Y le, Señor, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, ayúdale, Señor, a crecer en fe. Ayúdale a crecer en fe, Señor, a poder esperar con paciencia. Y así como Abraham, Señor, esperó, obedeció y esperó tu promesa, y cuando te tuvo delante te sirvió con diligencia de la manera correcta, así también que mi hermano, que mi hermana, Señor, proceda. Que con diligencia te podamos servir, esperando, Señor, tus promesas y tus bendiciones. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por lo que estás haciendo en él y en su familia. Gracias. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pues que Dios me los bendiga. No salgan corriendo, ¿sí? Platiquen un ratito. Y bueno, pues nos vemos el viernes, si Dios lo permite.